Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea, a solo un clic de donde tú te encuentres. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en encontrar los puntos de trisección de un segmento en el plano cartesiano. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son A menos 2, 3 y B 6 menos 3. El objetivo es encontrar sus puntos de trisección. Para efectos explicativos vamos a trazar el segmento A menos 2, 3, B 6 menos 3. Entre los extremos del segmento AB hay dos puntos que llamaremos P y Q, que se caracterizan por dividir dicho segmento en tres partes iguales. Trisección. Para encontrar los puntos de trisección, contamos con varias alternativas. Vamos a aplicar la más sencilla, la que se basa en la razón en que un punto divide a un segmento en una razón dada. Y en este caso, la razón en que el punto P, en alguna posición del segmento, en que el punto P divide al segmento dirigido a B, recuerden que debemos tomar segmento dirigido, es de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque de A a P hay un tercio, la tercera parte del segmento, y de P a B hay 2 tercios. Tres partes iguales, por lo tanto de A a P debe haber la tercera parte. De ahí que la razón de AP a PB, o también expresado como longitud de AP entre la longitud de PB, es de 1 a 2. 1 tercio de A a P, 2 tercios de P a B. 1 a 2. Por lo tanto, la razón es un medio. Y recordemos que para encontrar las coordenadas del punto que divide el segmento en una razón, aplicamos esta fórmula. X para X, X1 más R, X2 entre 1 más R. Puesto que el segmento es dirigido de A a B, A tiene coordenadas X1, Y1 y B tiene coordenadas X2, Y2. Vamos a sustituir X1 menos 2 más 1 medio por X2, 6 entre 1 más 1 medio. Esto es menos 2 más 3 sobre 3 medios. De ahí que la coordenada X va a ser menos 2 más 3, 1 entre 3 medios. Aplicando ley del sándwich, tenemos 2 tercios. De ahí que la coordenada en X para el punto P es 2 tercios. La coordenada Y, Y1 más RY2 entre 1 más R. Y1, 3 más 1 medio por menos 3 sobre 3 medios. 1 más R, 1 más 1 medio, 3 medios. Esto es igual a 3 menos 3 medios sobre 3 medios. 3 menos 3 medios, realizando esta resta de fracciones, nos da 3 medios. 3 medios entre 3 medios. Y toda cantidad entre sí misma es igual a 1. Por lo tanto, la coordenada Y para el punto P
es 1. Y ese punto gráficamente lo encontramos aquí, en esta posición. Este es pues el punto P. Y representa exactamente la tercera parte de la longitud del segmento. De ahí que de aquí, de P a B, tenemos 2 tercios. Ahora bien, para encontrar las coordenadas del punto Q, vamos a aplicar exactamente el mismo principio, solo que ahora vamos a tomar el segmento dirigido de B hacia A. El punto Q, que lo vamos a encontrar por aquí en alguna posición, va a dividir al segmento dirigido BA en razón de un medio también. ¿Por qué? Porque de B a Q hay 1 tercio y de Q hasta A hay 2 tercios. De ahí que la razón es exactamente la misma, 1 medio. Por lo que voy a borrar esto. Nótese la importancia de tomar el segmento dirigido ahora de B hacia A, muy importante. De ahí que ahora las coordenadas de B son x1, y1 y de A son x2, y2. Vamos pues a encontrar las coordenadas para el punto Q. X, aplicamos la misma fórmula, más R por x2 entre 1 más R. Sustituimos x1, 6, más 1 medio por x2, menos 2, entre 1 más 1 medio, 6 más 1 medio por menos 2, menos 1, entre 3 medios. Y esto nos da 6 menos 1, 5, sobre 3 medios. Aplicando ley del sándwich, 2 por 5, 10 tercios. Y la coordenada de x para el punto Q, 10 tercios. Ahora la coordenada y1 más r, y2 entre 1 más r. y1 menos 3 más 1 medio, y2 3 sobre 1 más 1 medio. Tenemos menos 3 más 3 medios entre 3 medios. Menos 3 más 3 medios nos da menos 3 medios entre 3 medios. Menos entre más menos y toda cantidad entre sí misma, 1. De ahí que las coordenadas del punto Q son 10 tercios menos 1. Y 10 tercios menos 1, vamos a ubicarlo en el segmento, es 3.33333 en X. 1, 2, 3, más o menos, y menos 1 por aquí. Este es el punto Q con coordenadas 10 tercios menos 1. Podemos nosotros medir de A a B, de A a P, y vamos a encontrar que es la misma distancia que hay de P a Q y la misma distancia que hay de Q a B. Y de esa manera comprobaríamos perfectamente que en efecto los puntos P y Q son los 2 puntos de trisección del segmento AB. Y de esta manera este reactivo queda totalmente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a darle like. Y te invito a que lo recomiendes con tus familiares, tus amigos y tus amigas. Invítalos a patrocinar este canal. Los apoyaré incondicionalmente. Les brindaré todo mi apoyo. Y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.